Hola, mi nombre es Romina. Hola, mi nombre es Naim Somos estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes y nos encontramos realizando la primera temporada de nuestro podcast Crítica Arte. y hoy analizaremos la obra Mi vida después de Lola Arias, obra de la que pueden ver fragmentos en YouTube y para eso les dejamos el link. Para empezar, vamos a contar más o menos de qué va la obra. Seis actores nacidos en la década del 70 y a principios del 80 reconstruyen la juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, relatos, recuerdos casi borrados. Cada actor hace una representación de las escenas del pasado para entender algo del futuro. Para traer la memoria de sus padres, los hijos se ponen su ropa y tratan de representar su historia familiar. Cada actor tiene una historia que contar, como por ejemplo Carla, que reconstruye las versiones sobre la muerte de su padre, que era guerrillero del ERP. Vanina vuelve a mirar sus fotos de infancia tratando de entender qué hacía su padre como oficial de inteligencia. Blas se pone la sotana de su padre, cura, para representar la vida en el seminario. Mariano vuelve a escuchar las cintas que dejó su padre cuando era periodista de autos y militaba en la Juventud Peronista. Pablo revive la vida de su padre como empleado de un banco intervenido por militares y Lisa actúa las circunstancias en que sus padres se exiliaron de Argentina. En resumen, mi vida después transita en los bordes entre lo real y la ficción, el encuentro entre dos generaciones, la remake como forma de revivir el pasado y a modo de denuncia, el cruce entre la historia colectiva de un país y la historia privada de 12 individuos. Dentro de la obra aparecen varias características de lo que llamamos una experiencia estética, ¿no? Así es. Como por ejemplo el acontecimiento, la escenificación, la puesta en escena, el juego y la representación. Esto nos lleva a pensar en lo que Erika Fischer-Lichte llama la experiencia umbral, ya que la obra nos conduce a una transformación a partir de lo vivido, una experiencia estética que nada tiene que ver con la representación, sino más bien con el acontecimiento que fue la dictadura militar del 76 en la Argentina y cómo marcó la vida de las personas. Sí, y además la relación entre el espectador y los actores se pone en juego constantemente, porque al hacer público los relatos de los traumas y las experiencias dolorosas, el espectador se interroga por su propia vida y por su propia experiencia. Exacto. Y la obra nos interpela por la temática que se sitúa en un momento social y cultural sumamente oscuro para nuestro país. Por otro lado, la forma de presentación que tiene esta obra cumple con el orden público y democrático que menciona Deutsche, como mensaje en contraposición a las experiencias de época vividas por los protagonistas. Algo que también es interesante de la obra para resaltar es que los actores además son testigos y como menciona la autora, ser testigo de la verdad, de haber sufrido un acontecimiento traumático, es ser testigo de la incomprensibilidad de ese acontecimiento. Por lo tanto, la forma que tienen estos actores de contarnos sus historias es a partir de la no comprensión de los acontecimientos que vivieron para poder hoy en día encontrar y contar la verdad de lo que pasó a través de una experiencia estética, buscando amplificar la voz no escuchada o silenciada de los invisibilizados. Así es, y para esto la autora utiliza la tecnología. Hay momentos de la interpretación en los que se demuestra que lo que conduce a estos actores es contar su versión de la historia. Las imágenes que reproducen en el pecho o rostro de los actores hace que ésta sea vivenciada de una forma más presente. Hay algo que se menciona en el texto de Taylor sobre el ADN de la performance que cuenta cómo las madres de Plaza de Mayo cuelgan en sus cuellos las fotos de sus hijos para encontrarlos. Y estas imágenes hoy en día son representativas de ese momento. Uno cuando ve eso sabe de qué se trata. Como dice la autora, al transformar sus cuerpos en carteles, estas mujeres los usaron como vehículos de memoria. Son imágenes que se llevan en el ADN de una cultura, de una sociedad, y cuando los actores las reproducen en sus cuerpos, reactivan ese sentimiento de búsqueda, de un momento presente, de memoria y lucha por la verdad. Como también menciona la autora, destruir la fotografía, destruir la credibilidad o la existencia misma de una vida. Además, algo que nos surge es la pregunta, ¿el arte cura? En respuesta a esto, hay un autor que habla sobre este tema, se llama Rolnick, nos trae la visión del psicoanalista inglés Winnicott, quien considera que la curación aparece a través de la creatividad y de mirar la vida como fuerza creadora a través de la experiencia estética.
Esta fuerza creativa, para Winnicott, es la fuente del verdadero bienestar y la clave para una vida que vale la pena ser vivida, abrazando la complejidad de la experiencia subjetiva con sus luces y sombras y permitiendo que la energía creativa fluya libremente. Para ir redondeando por los tiempos del podcast que debemos respetar, quería retomar algo que leí sobre Diana Taylor en su libro sobre performance. Ella ahí menciona la memoria de archivo, la cual se preserva a través de fotos, videos, documentos, textos literarios, objetos, etc. Dice Taylor que el archivo opera a través de la distancia, tanto en términos temporales como espaciales, y esto se puede ver claramente en la obra de Lola Arias, en la que, a pesar de haber pasado 33 años desde el comienzo de la dictadura hasta el estreno de la obra, los objetos de archivo presentados como las fotos, la ropa, las grabaciones, etcétera, siguen estando presentes. Y a modo de espacialidad, resulta muy interesante pensar en la poca probabilidad de que los protagonistas originales de esos archivos pensaran en que en el futuro se mostraran sobre un escenario. Sí, total. Algo que nos conmueve mucho sobre este tipo de propuestas es cómo aún habiendo pasado muchos años todavía está presente la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en diversos formatos. Creemos que es de vital importancia trabajar este tema más allá de ser una generación que no vivió en carne propia las atrocidades generadas por el Estado, ya que no hay forma de recordar un pasado que no se vivió, que no se conoce y del que no se habla. En un momento en el que la derecha está resurgiendo a nivel mundial, en el que se pone en tela de juicio la importancia y el accionar del Estado, de los derechos humanos y el sentido común, sostenemos la relevancia de tratar estos temas en las instituciones. Saber qué pasó, cómo y por qué permiten seguir regenerando la memoria de un pueblo, enaltecer sus derechos y seguir exigiendo memoria, verdad y justicia por los 30.000 desaparecidos en la dictadura. Entendemos al arte como un bien colectivo y social. Es por eso que creemos que tratar este tema desde este área les permite resignificar y pensar las cosas de otro modo, mediante una contextualización que dé cuenta de los procesos históricos, una producción y una reflexión. Así que bueno, nos vamos con estas palabras. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast.